informe de México Evalúa, en Sonora sale en primer lugar nacional en sentencias de homicidios, a pesar de salir en el número 27 en capacidad de operación, dice la Fiscalía, por falta de personal, ministerios públicos y peritos. Es el reporte de hallazgos de México Evalúa publicado ayer. Es la información que nos proporcionan de la Fiscalía General de Justicia. Ahorita el investigador y coordinador de este estudio señaló que la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de Sonora no le reportaron al INEGI en 2018 datos para poder medir el porcentaje de impunidad en Sonora. Escondieron información, dijo Carlos de la Rosa, y por ello Sonora, en distintas mediciones que hace México Evalúa, ocupa el lugar 28 de las 32 entidades federativas en la consolidación del modelo acusatorio penal. Son cifras de 2018, es decir, son cifras del año pasado, de 2018, las que está presentando la organización México Evalúa. 7 de la mañana con 34 minutos, 7:34 de la mañana. Bueno, ahorita le comentábamos que esta semana se visibilizó una crisis en el Instituto Estatal Electoral, un grupo de 40 empleados que fueron notificados de que se les había rescindido su contrato, se han manifestado por fuera de las instalaciones del instituto y ayer lo hicieron en una reunión, en una sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y aquí estuvieron 3 representantes de ellos ayer visibilizando que hay poca transparencia en la decisión para terminar con sus contratos, y también dijeron que les habían retenido la última quincena y que había riesgo de pago de la siguiente quincena. Esta situación terminó con la renuncia de una de las consejeras electorales, Claudia Ruiz Reséndez, quien denunció estar en desacuerdo con esta decisión de despedir a 40 empleados y denunció que la intención de fondo es luego contratar a personal que pudiera comprometer la independencia del organismo en rumbo a las elecciones del año 2021. Y están aquí con nosotros para entender lo que está pasando en el Instituto Estatal Electoral, 2 expresidentes del Instituto Estatal Electoral, del Consejo Estatal Electoral. Olga Armida Grijalva, que fue presidenta del Consejo Estatal Electoral. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos, Francisco y a toda tu audiencia. Y Francisco Javier Zavala asegura que también fue presidente del Consejo Estatal Electoral, hoy Instituto Estatal Electoral. Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amiga. Olga, ¿qué año usted fue presidenta del instituto? El 2003. 2003, le tocó la elección de Burs. Pues mira, nada más cuál. Francisco Javier, ¿qué año fuiste presidente? Del 2011 al 2013. 2011-2013, te tocó la intermedia del sexenio de Guillermo Padres. Y la extraordinaria del 2013. Sí, fueron presidentes del Instituto Estatal Electoral, antes se llamaba Consejo Estatal Electoral. Hubo una reforma ahí que se le bautizó diferente, pero al final de cuentas es la misma función casi. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Instituto Electoral? Olga. Mira, era de esperarse, forma parte de la política de austeridad, así como llegó con Coneval y a todos los órganos autónomos, ya ahí andan acercándose a las universidades públicas, esta nueva política de la austeridad republicana. Desgraciadamente los tiempos son muy limitados como para darle más elementos a la población y saber a qué obedece todo esto. Mira, este desorden financiero de los órganos autónomos obedece a toda una política. Yo no me había enterado y estaba viendo una pregunta clave que le haces a la presidenta y te dice esto es parte de un sistema. Y efectivamente, eso es parte del sistema. Es que este sistema neoliberal funciona con los órganos autónomos. Entonces los órganos autónomos requieren alta dosis de democracia que en este país no la hay. Entonces esto también obedece que todo se siguió por las recetas del consenso de Washington. Y el consenso de Washington es decirte cómo hacer las cosas desde la óptica de los recursos y sin tomar en cuenta las realidades de cada país. Entonces, ¿qué ha pasado en todos los órganos autónomos? En todos los órganos autónomos, lo que tú llamabas insistentemente la burocracia dorada, ¿verdad? Una serie de privilegios sueltos, altos sueldos con un equipo de asesores. Entonces quiere decir que el que está ahí no tiene los suficientes elementos para estirar el lápiz y tener el discurso y la defensa, etcétera, etcétera. Pero
es decir, si es un sistema, entonces tiene que desmontar todo esto y obviamente que va a haber las resistencias y obviamente que también los institutos, aquí hay otro detalle también importante que el público debe de darse. Cuando surgen los institutos como un reclamo de la democracia, no es precisamente que de momento nos volviéramos muy democráticos. Todo esto obedece a toda una política global. Es decir, el mercado para que prospere tiene que dar democracia. Nada más que el mercado es el esposo de la democracia y el amante de la dictadura y de la corrupción. Entonces, si se entendiera ese punto, entonces se generan estos órganos autónomos muy bien definidos, con los perfiles muy bien definidos. Sin embargo, en el primer ensayo, a la clase política, económica y política no le convino la autonomía de los órganos y empieza a socavarlo. Te lo voy a hacer a grandes lagros una cronología. En el 2003, que tenía que dar el relevo después de la elección del 2002, que precisamente estaba diseñada para legitimar esas elecciones, se establece un consejo ad hoc a los intereses de las nuevas reglas que daba ya un sistema neoliberal ya maduro, porque lo que fue Miguel de la Madrid fue el preludio para empezar, digamos, el entremés cuando está uno comiendo. El platillo fuerte lo da Carlos Salinas de Gortari, donde hay un trastocamiento en las instituciones, pero obviamente donde aquella economía de mercado que teníamos nosotros se vuelve una economía neoliberal. Y a Zedillo le tocó la transición que estaba diseñada para la alternancia, que no fue alternancia democrática, fue una alternancia política. O sea, lo que me dice es que el primer Instituto Nacional Electoral en los 90 fue realmente autónomo y se asustó la clase política. Exactamente. Y después entonces los partidos políticos le metieron mano. Por supuesto. Y ahora vemos que los consejeros electorales pudieran responder o se les señala que responden a intereses de partidos políticos. Mira, nada más para terminar este asunto. Ese desfasamiento que se dio hace que en cada estado se volvieran controlados por las autoridades locales. Sí, entonces ¿usted ve manos externas controlando el instituto? Mira, desde el momento en que esto no es autónomo, entiéndase, es partidocrático, es decir, salió el partido único, pero esto lo manejan los partidos políticos. En la última elección, hombre, fue a nivel nacional, inclusive el pleito que se hizo aquí en Sonora, porque los secretarios de gobierno fueron los que hicieron las propuestas allá, no nos hagamos, pues. Entonces, yo creo que hay una situación que tenemos que recomponer estas instituciones porque las necesitamos, son necesarias. A ver, Francisco Javier Zavala Segura, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en el Instituto Estatal Electoral? Pues desafortunada lo que está viviendo ahorita, Lupita, tanto consejeros como pues, los trabajadores actuales y los desempleados, ¿no? Veo una serie de complicidades ahí, ya incluso enemistades entre trabajadores, extrabajadores y consejeros. No hay que perder la noción de que a la presidenta hace alrededor de año, yo creo, le han venido mermando las facultades a través de acuerdos, a través de mayorías de consejeros, y han ido caminando, han ido proponiendo a cuarto para las 12 acuerdos o proyectos de acuerdos que le han ido mermando ciertas facultades a la presidenta y la han ido atando de manos, lógicamente a lo mejor con algunos mensajes gangsteriles, ¿no? Por parte del gobierno del estado, que la han tenido ahí detenida. O sea, ¿tú ves la mano del gobierno del estado? Yo veo muchas manos, Juan Carlos, y siempre las ha habido, desafortunadamente. Uno como presidente, en este caso, pues tiene que tener el tesón, la fuerza para aguantar los embates de los propios consejeros, de los partidos políticos y lógicamente, principalmente del gobierno del estado. Olga y yo lo vivimos y sabemos que hay que aguantar cuando estás en esa posición, ¿no? Por lo que me dices, hay como un intento de vulnerar la autoridad de la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Está vulnerada y está rebasada. ¿Del gobierno del estado? Del gobierno del estado y del PRI. Del gobierno del estado y del PRI. ¿Consejeros electorales? Mira, yo creo que han creado un caos al interior del Instituto Estatal Electoral a propósito, Juan Carlos y Olga. Desde abril de este año, Tesorería del Estado
no le ministra recursos. Sí. Por lo tanto, se agotaron, creo yo, los recursos. No conozco la situación financiera en estricto sentido o de forma más amplia, pero sé que desde abril le cerraron la llave. Entonces, ¿qué hacen? Pues estirar la liga y agarrar de otras partidas para ir subsanando la nómina. Ya el año pasado corrieron a un cierto grupo de empleados. Entrando el año corrieron a otro grupo de empleados. Incluso lo que dice Olga Armida, quiero hacer un paréntesis, corrieron alrededor de 4 o 5 empleados, pero hasta donde sé fueron despedidos no por el grupo de consejeros mayoritarios, sino por la presidenta. Y ese grupo está identificado con el otro grupo. Sí. Se van al Tribunal de Justicia Administrativa y inmediatamente, por arte de magia casi, lo reinstalan y se encuentran todavía laborando. Lo delicado... hay dos grupos entonces de consejeros. No, claro. Pues es dos evidente, grupos. Es evidente. O sea, el grupo de la presidenta donde estaba Claudia y los otros 4 consejeros, que le llaman los extrabajadores, llaman los 4 jinetes, ¿no? Del apocalipsis. Del apocalipsis les dicen, ¿no? Ya no sé si da verdad o mentira. ¿Y Vladimir? Y el Vladimir, pues es un diputado, es un consejero veleta, ¿no? Porque primero comenzó con la izquierda, después se fue con los del PAN, y luego cuando ganó Claudia Paloví se fue con los del PRI, y ahorita en las sesiones no dice nada. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Lo importante aquí, Juan Carlos, es dejar muy en claro que sí hay 2 grupos, que se les movió el tapete con la posible reforma electoral, los iban a despedir en un momento dado, sí. Creo yo, iban a hacer esta limpia, esta sacudida del árbol, se les adelantó porque andan asustados con la posible reforma electoral, que hagan una limpia en los institutos electorales, no han concretado bien el servicio profesional de carrera que les daría cierta estabilidad a los trabajadores, porque hay personas que trabajaron con Olga Armida, hay personas que trabajaron conmigo, no sé si fueron despedidos, pero hay personas que tienen más de 20 años ahí y que trabajan muy bien. Entonces, no sé, el dinero no les alcanza o no les alcanzó porque le están prometiendo únicamente, ojo, a los ex trabajadores el finiquito en parcialidades. Sí. O sea, están diciendo de 4 a 6 meses te voy a liquidar. Entonces, pues, ¿cómo? Pues lo que ganabas tú de sueldo, si tú ganabas 20,000 pesos mensuales, y te tocan 120, pues en 6 meses te voy a pagar. Pues entonces están pagando de cabezas. Y ahora, lo más delicado, Juan Carlos, y lo que veo yo, es que ¿a dónde van a acudir los extrabajadores? Van a ir al Tribunal de Justicia Administrativa. Pues está Aldo Padilla, pues. Y Aldo Padilla, su esposa trabaja en el Instituto Electoral. No, pero deja tú que trabaje ahí. Ajá. Aldo Padilla es el expriista, ha sido jurídico del PRI, fue el representante del Partido Verde y del PRI al interior del Instituto Electoral. O sea, la van a perder. Y con una mayoría de magistrados en la sala, pues lógicamente controlados por el PRI, Santiago Encinas Velarde del PRI, María del Carmen Arbizu, esposa de Ambrosio del PRI, y luego te dices tú, bueno, vamos a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues la Junta también es del secretario de Gobierno, pues. ¿A dónde van a ir? Al Tribunal Estatal Electoral. Pues 2 magistrados, una magistrada y un magistrado, pues son del PRI, pues. Sí. ¿A dónde van a ir los extrabajadores? O sea, están en extremo vulnerables. No, pues los tienen con la pistola en la cabeza negociando, pues. Sí, están en extremo vulnerables. Totalmente. Entonces, ubicas 2 grupos. Un grupo que les llaman los 4 jinetes, que están integrados, yo asumo que es Daniel Núñez, Daniel Rodarte, Francisco Quitazagua y Ana Maribel Salcido. Y el otro grupo es Guadalupe Tadei y Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. Así es. Y Vladimir se maneja con uno y con otro. Y el consejero Veleta, sí. Sí, son 2 grupos. Ahora, me dices, estos 4 responden a intereses del PRI. ¿Y la presidenta y Claudia Ruiz Reséndez a qué intereses responden? Pues no te sabría decir. ¿A Morena? Porque fíjate, la presidenta, según yo, desde que entró con una fuerza por parte del INE, sí, porque era apoyada por Marco Antonio Baños en ese momento, ¿no? En ese momento. Sí. Después como que fue adoptada por el secretario de gobierno, era muy cercano al secretario de gobierno, empezó una división al interior del PRI. Así es, porque había otros por parte de la Consejería Jurídica, se estaban peleando el botín ahí, incluso brincaba hasta otros secretarios con intenciones. Entonces, la verdad no sé específicamente quién son ahorita, ¿verdad? A lo mejor están vacantes o mostrencos, como cambiaron las reglas civil, del ¿no? juego, lo que tú hablabas de Baños. A mí me preocupa que estemos hablando de quién son. ¿Qué no se supone que es un órgano autónomo, Olga Armida? Ay, Juan Carlos, por favor.
Por favor. Por favor. O sea, como que de quién Obrador, son, o sea, no es lo mismo así. No, o sea, mira, yo la tengo otros autonomía datos. está muy socavada. ¿Tienen dueño los consejeros o qué? Precisamente habló de Baños. ¿Quién es Baño? El hijo putativo de un político de aquí, que él decidía quién, cómo y cuándo. Manlio Fabio Y Beltrones. si uno o dos entraban, era para hacer creíble la democracia, pero a la hora de la hora, las mayorías mandan, el títere jala estos a los titiriteros y tienen que O levantar sea, la mano en Guadalupe los Tadei acuerdos. llegó gracias a Beltrones. No, yo no sé si llegó a Beltrón, Baño, y sigue estando Baños ahí. Son negociaciones que se dieron al interior del Instituto Nacional Electoral y que entre el PRI y el PAN se dieran las cuotas a cada partido. A los cuates. Es de cuotas este asunto. Es de cuotas para cuates. Y no es nuevo. En el caso mío, Sí. las cuotas ya estaban dadas. Por eso a mí no me aceptaron. Antes de entrar, yo llegué ahí por Cita Cubillas, ¿no? Porque inclusive se repartieron todo y hicieron el simulacro de la insaculación y salgo yo. ¿Y quién es esta? Pues quién sabe quién será esta. Cuando Carlos Navarro es mi compañero maestro, Juan Manuel Ávila fue mi alumno y resulta que no me conocían. Y así lo expresan. Y fue Chita Cubillas, que en ese entonces tenía el micrófono abierto con Fausto, y los puso en su lugar, y estábamos contra el tiempo, no había de otra, tenían que poner, pues, Sí. y mira, así supe yo, vale más una ilustre desconocida. O sea, estamos viviendo cuotas. ya la guerra por la sucesión de la gubernatura Claro, ahorita en el Instituto ese Electoral. es el- Volvemos con ese Claro. tema. ¿Qué tiene que ver esto que está pasando en el Instituto Estatal Electoral con la sucesión en el 21? Estamos platicando con los expresidentes del Consejo Estatal Electoral, Olga Armida Grijalva y Francisco Javier Zavala Segura, sobre la crisis que vive actualmente el Instituto Estatal Electoral. Amiga, que le cerraron la llave al Instituto Estatal Electoral a propósito, para crear un caos. La Secretaría de Hacienda Estatal. Por supuesto, pues la tesorería la que manda o ministra mensualmente determinada cantidad de forma doceava. O sea, ¿no? quieren ahorcar al instituto. No, lo están ahorcaron, ahorcando. lo están ahorcando y lo están matando parte de la democracia sonora, que es lo más delicado, Juan Carlos. Entonces, al momento de que desde abril no le administran dinero, se acaban los recursos, dan la pauta para que inventen todo este rollo de la austeridad. Y se llenen la boca hablando que la austeridad en el gobierno federal, la austeridad en el gobierno del estado, en el municipio, que ha habido recortes, no alcanzan los recursos. Increíble el discurso, cuando sabemos que la realidad de las cosas era: ciérrenle la llave al instituto, la presidenta ya no está jugando con el gobierno del estado, mayoriten, y poco a poco van a ir corriendo a gente. Salió ya Claudia Ruiz Reséndez. Claudia Ruiz Reséndez era una de las consejeras, digamos que con una percepción de mayor independencia. Sí, renunció ayer. Por Claudia, lo menos esa percepción se tenía ella. Sí, o sea, lograron el objetivo de sacar a alguien incómodo, por ejemplo. Pues sí, es muy desafortunado la renuncia de la consejera. Ahora sí que la presidenta se queda totalmente sola, porque con Vladimir no puede contar ni para bien ni para mal. Muy desafortunado y sobre todo muy contundente el mensaje que da la consejera, diciendo que todos estos trabajadores que fueron despedidos, ella avisora que vienen nuevos empleados preparándose para el 2021, lógicamente ¿Para qué? a favor a favor del PRI. ¿Para un fraude electoral o qué? No sé, habría que preguntarle a ella, ¿no? Sí, o sea, pero ¿para qué le serviría al PRI tener ahí funcionarios, quitar los que están ahorita y poner... Operar a favor de cierto partido, filtrar información y todo esto, ¿no? ¿Se puede gestar un fraude desde el Instituto Estatal Electoral? Pues ya no sé si se pueda, Juan Carlos, pero ahorita, como todo está en la tecnología, los hackers están muy fuertes, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo cuando se cayó el PREP, ¿no? En la elección municipal se detuvo y hubo ahí, pues no se sabía si había ganado el Maloro o si había ganado Célida en la elección pasada. Es un tema que no se concluyó, por ejemplo. Es un tema que no se concluyó, pero igual tú sabes que ahorita estamos muy, el ser humano, pues estamos muy atendidos a la tecnología y pueden suceder muchas cosas, ¿no? Sí, Olga, ¿se prepara un fraude entonces? Pues lo más probable. Sí. Lo más probable, no están los grupos económicos y políticos dueños del Estado que quieren que pues esto no funcione. Pero ahí depende pues también, pero pues el asunto es si los consejeros traen padrino. Si los consejeros traen padrino, no se va a poder hacer nada.
Así definir. Se necesita una autonomía al 100% para retar al sistema político, al sistema económico, dar la cara que te la golpeen y defender la institución. ¿Quién tiene que meter orden en esto? ¿A quién le toca meter orden? Si se está visibilizando esta problemática que está a la mano metida el gobierno del Estado en el Instituto Estatal Electoral, que hay una guerra de consejeros. Lo más salvable, Juan Carlos, es que entrara de forma inmediata el Instituto Nacional Electoral. Hay una... ¿A organizar la elección? A diferencia de Olga Hermida y tu servidor, hay una cierta dependencia del propio cargo de consejero del Instituto Nacional Electoral. Hay que ver si con estas actitudes o estas acciones estos consejeros han violado de forma sistemática la ley electoral. ¿Y eso quién lo puede pedir? ¿Lo pueden pedir los partidos políticos? Los partidos políticos, incluso los propios consejeros. Inclusive, lógicamente ahorita saben. Defender eso debe de ser lo sabe correcto. el INE. Defender la autonomía, si es que hay autonomía. Sabe el INE que está pasando esto, lógicamente. O sea, sabe el INE que está pasando esto en Sonora. Claro, pues. por supuesto. Sí. Por supuesto, han venido consejeros del Instituto Nacional Electoral a leerle la cartilla 2 o 3 veces, pues, ¿no? Cuando otros padrinos ¿Los pueden destituir del Instituto Nacional Electoral? Sí, pudieran destituirlo, sí se demuestra que hay una violación reiterada de... ¿Se puede rehacer el Consejo General? Si pudiera, lo veo difícil esa parte, ¿no? Yo creo que y sobre todo, la tendencia de centralizar otra vez. Así es, pero lo veo difícil que lo remuevan. Han sido muy cautelosos, cuidadosos con lo que han estado haciendo. Ahora, a ver, Francisco Javier, me dices, el gobierno del Estado le metía las manos en el Instituto Estatal Electoral y Morena a nivel nacional se quiere echar al plato a los institutos estatales electorales. También en este conflicto está Morena metido. Yo creo que ahorita tirar el instituto local. Es parte de creo yo que, volviendo al tema del sistema, de cómo el gobierno del Estado ha secuestrado las instituciones autónomas. Vemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vemos el Instituto de Transparencia, vemos el Tribunal Estatal Electoral, vemos el CPC del Sistema Anticorrupción. Vemos, a veces me pasa otro, Hermida. Pues todos los organismos están secuestrados por el gobierno. Pues el Congreso del Estado, hombre, no nos vemos tan lejos de cómo antes de irse hacen la de forma constitucional los anteriores diputados y desarman totalmente a la nueva legislatura. Entonces, yo creo que está muy preocupado el gobierno del Estado por la elección. Los números no le dieron, no son favorables, no se avisora, no tienen un candidato que cohesione todos los intereses del PRI. Entonces yo la veo, ellos más bien la ven difícil y están tomando todo este tipo de previsiones. Medidas, así es. Sí, Olga Hermida, en este aspecto de que tú te hablabas, tirar los organismos autónomos, desde mi punto de vista, no se trata de tirar, sino de recomponer, al menos desde mi óptica lo veo así. Se crearon los institutos federal electoral, lo que eso quiere decir, estados, Sonora, eres autónomo para llevar tu proceso. ¿Qué pasa en un par de años? La autonomía se perdió porque lo tomaron los gobernadores en turno. Precisamente a eso obedece que ya no eres federal, te voy a centralizar, Instituto Nacional Electoral. Y en este momento volvió a darse otra vez porque son los partidos políticos los que están operando esto, y la tendencia es otra vez a centralizar, a ser único para acá. Mi punto, y aquí es donde está, no es, y esta ha sido la vida de México, toma medidas federalistas, luego centralistas, luego federalistas y luego centralistas, y no terminamos por aterrizar en un sistema. Y yo insisto, y siempre... tiene que haber un cambio en términos de una política de construcción ciudadana. Mientras no haya una construcción ciudadana, cívica, con ética pública, todo lo que implica esto, las instituciones van a estar socavadas de una forma o de otra. Esa ha sido la historia de este país durante 200 años y es la historia de los institutos electorales en lo que va del periodo neoliberal que entraron. Para mí que en resumen, los actuales consejeros desde que entraron, la mayoría de ellos, yo no les llamaría consejeros, les llamaría mensajeros electorales. Porque se ha hablado de que padrinos, que la mano que mece la cuna, han sido o se han ostentado como simples mensajeros, algunos de ellos, del gobierno del Estado. Sí. Con intereses totalmente marcados a favor de un instituto político. Muy bien, pues y solamente la auténtica autonomía es capaz de derribar estos vicios. Les agradezco mucho este análisis, expresidentes del Consejo Estatal Electoral, Olga Hermida Grijalva, Francisco Javier Zavala Segura.